Día 4. Creados para vivir por siempre. ¿Escuchaste bien? Creados para vivir por siempre. Y fíjate algo que dice Eclesiastés 3:11. Dios ha plantado eternidad en el corazón de los hombres. O sea que nosotros de parte de Dios traemos una eternidad. Y Abraham Lincoln dice en algún momento, seguramente Dios no hubiera creado un ser como el hombre para que solo existiera por un día. No. El hombre fue creado para la inmortalidad. Y totalmente es cierto, es en el hecho, ¿verdad?, de que así como lo dice precisamente en Eclesiastés, y así como lo dijo en algún momento Abraham Lincoln, nosotros, todos, sin excepción, somos eternos. La palabra nos dice de que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, todos lo hemos escuchado, todos lo sabemos de repente, pero no sabemos por qué se dice de que somos hechos a imagen y semejanza. Dentro de todo esto, somos semejantes a Él porque precisamente también somos inmortales. No en este mundo, no en este cuerpo, ¿sí? Porque este cuerpo en algún momento se termina para este mundo, ¿verdad? Se muere y entonces ¿qué pasa? Nuestra alma es la que en algún momento continúa, ¿verdad?, su existencia en el cielo o en el infierno. Y digo esto, ¿verdad?, porque todos los que somos creyentes, porque todos los que creemos en Dios, sabemos que existe un cielo y un infierno. Pero esa es otra historia, ¿verdad? Pero el día de hoy nosotros necesitamos saber, entender de que nosotros fuimos creados para vivir por siempre. Esta vida no lo es todo. La vida aquí en la tierra es solo el ensayo antes de la verdadera actuación. Estarás mucho más tiempo al otro lado de la muerte, o sea, en la eternidad. En la eternidad que aquí en la tierra, porque aquí en la tierra es solamente el escenario, la escuela primaria, el ensayo para tu vida en la eternidad. Los ejercicios, el entrenamiento antes del partido, el trote de calentamiento antes de que la carrera empiece. Esta vida es el preámbulo de la venidera, ¿sí? Es solamente el ensayo que nosotros estamos teniendo al estar aquí en este mundo. En la tierra como máximo vivirás 100 años, pero en la eternidad vivirás para siempre, ¿sí? Viviremos para siempre. Tu vida en la tierra es como dijera Sir Thomas Browne, solo un pequeño paréntesis en la eternidad. Fuiste creado para vivir por siempre. Y esa es uno de los puntos que nosotros necesitamos tener aquí siempre en nuestra mente. Es el hecho de que nosotros somos eternos. Pero yo te pregunto en ese momento, ¿tú piensas en la eternidad? El día de hoy que estás viviendo, de lo que estás haciendo, de lo que vas a hacer y de todo lo que harás va a tener una repercusión en la eternidad. ¿Piensas en eso? Es necesario precisamente que nosotros lo hagamos. La Biblia afirma, escucha muy bien, Dios ha plantado eternidad en el corazón de los hombres. Por eso es de que en el hecho de que nosotros vivimos, ¿verdad?, y pensamos de que somos eternos, pero en este mundo. Y no es así. En este mundo no podemos ser nosotros eternos. Seremos eternos, pero el día de mañana, cuando nosotros seamos llamados. Y dice, tienes un instinto innato que anhela la inmortalidad. Lo anhelamos por el hecho de que la tenemos dentro. La razón de esto es que Dios te hizo a su imagen para vivir eternamente, lo que platicábamos hace un rato. Aunque sabemos que todos hemos de morir, la muerte siempre parece injusta e ilógica.
La muerte parece injusta e ilógica. Y cierto es, porque nosotros volteamos a ver y de repente vemos, ¿verdad?, que hay una mamá que está llorando porque su hijo se le murió. Y la mamá no lo puede entender, no lo puede aceptar, porque no es algo como si dijéramos natural. Es en el hecho de que dentro de lo natural, la mamá se muere primero y después el hijo. Pero no es muy natural, digamos, ¿verdad?, que primero se muere el hijo o primero se muera el bebé. Esto casi es inconcebible para los padres. Y nosotros necesitamos entender que la muerte es parte de nuestra existencia. Es algo muy natural dentro de lo sobrenatural en nuestro diario vivir. Pero necesitamos aprender y necesitamos entender todo esto, ¿sí? Así de que es parte de nuestra vida. Pensamos que debiéramos vivir para siempre por la sencilla razón de que Dios ha implantado eso en nuestros cerebros, pero en su tiempo, no fuera del tiempo. Tu corazón dejará de palpitar en algún momento. Eso determinará el fin de tu cuerpo y tus días en la tierra, pero no será el fin de tu ser. ¿Escuchaste? No será el fin de nuestro ser. Tu cuerpo terrenal es una simple residencia temporal para tu espíritu. La Biblia llama al cuerpo terrenal una tienda de campaña. Así se le dice en la Biblia, ¿verdad? Que nuestro cuerpo es una tienda de campaña. Y a tu futuro cuerpo, o sea, cuando estemos en la eternidad, una casa. La Escritura dice: si esta tienda de campaña, o sea, mi cuerpo en que vivimos, se deshace, tenemos en Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. ¿Sí? ¿Qué tanta diferencia hay? Una tienda de campaña es algo pasajero, es algo momentáneo, es algo que se pone y se quita en un abrir y cerrar de ojos. Pero una casa, un edificio, hay mucha diferencia. Y esto lo podemos ver a través del apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:1, por si acaso usted quisiera buscar. La vida terrenal nos brinda muchas opciones, pero la eternidad solo nos da dos. Solamente dos. En la eternidad solamente hay dos caminos que dijimos hace un momento: el cielo o el infierno. ¿Sí? Tu relación con Dios en la tierra determinará el tiempo de relación que tendrás con Él en la eternidad. Todo eso es sumamente importante. Es muy necesario que nosotros tengamos una relación con Dios. Si pretendes y aprendes a amar y a confiar en Jesucristo, el Hijo de Dios, tendrás la invitación de estar toda la eternidad con Él. Por otro lado, si rechazas su amor, perdón y salvación, pasarás la eternidad apartado de Dios para siempre. ¿Sí? ¿Escuchaste? Si nosotros no aceptamos lo que el Señor hizo, lo que Jesucristo hizo en este mundo, entonces vamos a estar apartados de Dios para siempre. La pregunta aquí es: ¿tú quieres estar apartado de Dios por toda la eternidad? ¿Verdad que no? Desde luego, todos queremos estar en la presencia de Dios. Todos queremos pasar la eternidad con Dios. Pero para poder pasar la eternidad con Dios, nosotros necesitamos conocerlo. Nosotros necesitamos amarlo, ¿sí? Confiar en Él, ¿sí? C. Lewis dijo: hay dos tipos de personas: los que le dicen a Dios. Escucha, hay dos tipos de personas: los que le dicen a Dios, sea hecha tu voluntad,
Y aquellos a quienes Dios les dice, muy bien, entonces hágase tu voluntad. ¿Escuchaste? Es en el hecho de que nosotros necesitamos hacer la voluntad y no que Dios en algún momento nos diga, bueno, si así lo quieres, si así lo deseas, entonces haz tu voluntad. Y que Él nos suelte, porque eso es terrible. El hecho de que Dios, ¿verdad?, nos permita hacer nuestra voluntad, eso es terrible, porque nuestra voluntad está llena de tropiezos, de situaciones tremendas. Nosotros necesitamos imperantemente de Dios. Imperantemente. Tristemente, muchas personas tendrán que pasar la eternidad sin Dios porque eligieron vivir sin Él en la tierra. Y hoy por hoy lo estamos viendo. Hoy mucha gente, ¿verdad?, prefiere más vivir conforme a su propia voluntad que vivir en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y estar en tu propia voluntad, fuera de la voluntad de Dios, eso es soberbia, eso es desobediencia. Recuerda que el primero que quiso hacer su propia voluntad, ¿sabes quién fue? ¿Verdad que sí? Fue Satanás. Entonces Satanás hizo su propia voluntad. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo sacó del cielo, lo apartó del cielo. Y eso es lo que Dios hace con el ser humano, con las personas. Cuando la persona no quiere, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios, pues Dios no puede hacer nada. Y cierto de que algunas personas dicen, bueno, pues si Dios es grande y poderoso, ¿por qué no Él hace que yo haga? Y Dios no es así. Dios es un caballero. Dios respeta nuestra voluntad, ¿sí? Dios respeta tu voluntad y la mía, ¿sí? Y es en ese momento en donde nosotros decidimos hacer su voluntad y no la nuestra. Una vez que aprendes que la vida es más que vivir el aquí y ahora, que es una preparación para la eternidad, entonces comienzas a vivir de una manera diferente. Cuando vives a la luz de la eternidad, tus valores cambian y eso te da la pauta de cómo manejar toda relación, tarea y circunstancia. ¿Por qué? Porque es en el hecho de que te das cuenta de la importancia de la amistad, la importancia de cómo ves a tu alrededor, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, y eso es necesario que nosotros empecemos a hacer, ¿verdad? De repente muchas de las actividades, metas, incluso problemas que parecían muy importantes se tornan triviales, pequeños e insignificantes, como para que le prestes atención. Cuanto más te acercas a Dios, más pequeñas se ven las cosas. Y te lo voy a volver a repetir. Cuanto más te acercas a Dios, más pequeñas se ven las cosas. Y es cierto por el hecho de que cuando nosotros nos acercamos al Señor, todas las cosas se tornan triviales, todas las cosas se tornan pequeñas, a diferencia del amor de Dios que es inmenso, a través del poder de la autoridad de Dios en nuestras vidas, que empieza a entrar a lo más profundo de nuestro ser, a nuestras células, a nuestro ADN. Y entonces nosotros somos transformados y empezamos a ver las cosas más pequeñas, cada día más pequeñas. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios en nuestra vida. Tus valores cambian cuando vives a la luz de la eternidad. Haces uso de tu dinero y de tu tiempo de una forma más sabia. Le das un valor mucho más alto a las relaciones y al carácter que a la fama,
a la fortuna o a los logros. Reordenas tus prioridades. Estar al día con la moda, los estilos y el que dirán ya no tiene importancia. El apóstol Pablo dijo: todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Eso dice Filipenses 3:7. Y ciertamente es de que cuando nosotros no conocemos de Cristo, ¿verdad? Nuestra vida, nuestro día a día le da prioridad a cosas vanas, a situaciones, ¿verdad?, que no tienen importancia, que no tienen sentido. Es en el hecho de que le damos importancia a los amigos, le damos importancia a la televisión, le damos importancia al celular, le damos importancia a la casa. Y desde luego que es importante la casa, y desde luego que son importantes los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, todos son importantes. Pero ¿cómo tenemos enfocado nuestro diario vivir? Si no lo tenemos en el Señor, todo eso es basura, como lo dice Jesucristo. Como lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a partir de que empezó a andar en Jesucristo, todo lo demás fue vano para él. Todo lo demás ya no tenía importancia. Recordemos que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo. Y Saulo era un hombre prominente, era un hombre, ¿verdad?, de alta alcurnia. Era un hombre que tenía poder y autoridad. Era un hombre que iba tras los cristianos. Sin embargo, llegó el momento en que Cristo lo llamó. Y todo lo que él vivía, lo dejó de vivir, porque ya dejó de ser importante. Y para él empezó a ser importante la voluntad, mejor dicho, la verdadera voluntad de Dios. Porque recuerda que Saulo pensaba que estaba viviendo en la voluntad de Dios. Y Saulo, no tenía una relación con el Señor, sino que Saulo estaba viviendo una religión. Vivir una religión es muy diferente a tener una relación. Tener una relación con Cristo es lo que nos acerca, es lo que nos hace amigos, es lo que nos hace tener una comunión verdadera con Él. Y es lo que día a día nosotros necesitamos. Tanto tú como yo necesitamos tener una relación con Cristo, no una religión. No el estar buscando, ¿verdad? Mira, tú te vas a ir al infierno. Mira, tú estás mal. Mira. No es así. Es en el hecho de que día tras día necesitamos conocer al Señor y a través del Señor amar a los demás. Si tu vida consiste solo del tiempo que estarás sobre la tierra, te sugeriría que comenzaras a vivirla de inmediato. Podrías olvidarte de ser bueno y hacer lo correcto, y quizás no tendrías que preocuparte por las consecuencias de tus actos. Podrías darte el gusto de dedicarte completamente a ti mismo, porque a la larga tus actos no tendrían repercusión alguna. Ahora bien, si este es el meollo del asunto, la muerte no es el fin. ¿Escuchaste? La muerte no es el fin. La muerte no es tu acabose, más bien es tu transición hacia la eternidad. De manera que hay consecuencias eternas por todo lo que hagas en la tierra. Todo acto en nuestras vidas toca alguna cuerda que vibrará en la eternidad. Y cierto es, mira que lo que hiciste hace un año, lo que hiciste hace 5 años, el día de hoy lo estás viviendo. El día de hoy tienes el resultado de lo que hiciste precisamente en aquel entonces. Y por lo tanto, escucha muy bien, lo que hagas a partir de hoy va a tener un resultado el día de mañana. Va a tener un resultado dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5, dentro de 10. Y más aún de lo que estamos viendo ahora.
va a tener un resultado para tu eternidad. Entonces, ahora tienes que empezar a hacer lo necesario. ¿Para qué? Para que tú puedas entender y hacer a partir de hoy algo para que tu eternidad esté segura, para que tu eternidad esté en el Señor, para que tú puedas estar en paz de que tienes una eternidad en el cielo. El aspecto más dañino de la vida contemporánea es la mentalidad a corto plazo. No podemos nosotros tener una mentalidad a corto plazo. Sí, lo que voy a hacer el día de hoy. Sí, mañana, tal cosa y tal cosa. No, nosotros necesitamos pensar aún en la eternidad. Para aprovechar tu vida al máximo debes mantener en mente la visión de la eternidad y el valor de la misma en tu corazón. Ese valor debe de estar aquí. El valor de la eternidad debe de estar siempre en tu corazón. Tenerlo por valioso, por único. Necesitas guardarlo, necesitas procurarlo, necesitas cuidarlo. Y así mismo cuidar tu día a día. ¿Sí? Entonces, la vida es mucho más que vivir solo el momento. El hoy es la parte visible del témpano. La eternidad es el resto que no puedes ver porque está debajo de la superficie. Y así es un témpano de hielo. Nosotros podemos ver por encima, ¿verdad?, del mar, del agua, un témpano. Y puede tener una altura tal vez de 5 metros. Pero si nosotros nos metiéramos al mar, podríamos ver que por debajo del agua tiene una altura, tal vez está de 20 metros. Es mucho más grande por debajo. Y así es con nuestra vida. Precisamente pensar en el hoy, en el mañana, es muy corto. Nosotros necesitamos pensar a largo plazo, en la eternidad. ¿Cómo será la eternidad con Dios? En realidad, nuestra capacidad mental no puede imaginar toda la maravilla y la grandeza celestial. Sería como tratar de explicarle la internet a una hormiga, o sea, imposible. Es inútil. Aún no se han inventado las palabras que puedan transmitir la experiencia de la eternidad. La Biblia dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9. O sea, imagínate, aquí el Espíritu Santo le había revelado al apóstol Pablo que no hay nada en este mundo que nos pueda revelar algo parecido de lo que tenemos aquí al cielo. No lo hay. Aún el mismo Jesús no habló precisamente nada de lo que hay en el cielo. ¿Por qué? Porque no hay palabras humanas y no podemos nosotros concebir eso. Ahora bien, Dios no nos ha dado algunos detalles de la eternidad en su palabra. Sabemos que en este instante prepara un hogar eterno para nosotros. Nos volveremos a encontrar en el cielo con seres queridos que eran creyentes. Seremos libres de todo dolor y sufrimiento. No habrá nada allá. Sí, nada. No habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá vejez. Y estaremos por siempre. A diferencia, ¿verdad?, del infierno, porque la palabra nos dice de que allá el fuego va a ser eterno, de que el gusano, ¿verdad?, que come la carne nunca va a morir, siempre va a estar, ¿sí? Y siempre va a haber entonces dolor, aflicción en el infierno. A diferencia del cielo, el infierno, hay una grandísima diferencia. Recompensados por nuestra fidelidad en la tierra y reasignados para trabajar en algo que nos agrade. No estaremos acostados ni flotando en las nubes tocando el arpa, no será así.
disfrutaremos de una relación ininterrumpida con Dios y a su vez Él disfrutará de nosotros para siempre, sin límites y sin fin. Algún día Jesús dirá: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, dice el Evangelio de Mateo 25:34. ¿Sí? Un día nos va a decir: vengan ustedes bendecidos de Dios, reciban ustedes su herencia. ¡Wow! ¿Usted quisiera esto? Claro que sí, todos quisiéramos, ¿verdad?, de que Dios ese día nos estuviera recibiendo con los brazos abiertos para toda la eternidad. C. Lewis plasmó el concepto de eternidad en las últimas páginas de su serie de ficción para niños, Las Crónicas de Narnia, ¿sí?, que narran: para nosotros este es el fin de todas las historias, mas para ellos fue el comienzo de la verdadera historia. La vida de ellos en este mundo ha sido tan solo el título y la portada, y ahora por fin comenzarán el primer capítulo de la gran historia que nadie ha leído en la tierra y continuará para siempre. Y cada capítulo es mejor que el anterior. Tremendo, ¿verdad? Enorme. Dios tiene un propósito para tu vida en la tierra, pero no termina aquí. Su plan comprende mucho más que unas cuantas décadas que pasarás en este planeta. Es mucho más que la oportunidad única de la vida. Dios te ofrece una oportunidad más allá de tu vida. La palabra de Dios dice: pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos, dice Salmo 33:11. Así que el Señor va a cumplir sus propósitos. La única ocasión en que la gente piensa en la eternidad es en los funerales, y suele ser de una manera superficial, ideas sentimentales basadas en la ignorancia. Quizá pienses que sea morboso pensar en la muerte, pero en realidad es contraproducente vivir negándola y no considerar lo que es inevitable. Solo un necio puede andar por la vida sin prepararse para lo que todos sabemos que debe ocurrir. Debes pensar más en la eternidad, no menos. De la misma manera que estuviste 9 meses en el vientre de tu madre, sin ser esto un fin en sí mismo, sino que una preparación para la vida, así es esta vida, una preparación para la otra, para la eternidad. Si tienes una relación con Dios por medio de Jesucristo, no debes temer a la muerte, que es la puerta a la eternidad. Sería la última hora de tu vida en la tierra, pero no es el fin de tu ser. En lugar de ser el fin de tu vida, será tu cumpleaños en la vida eterna. Estarás naciendo en la vida eterna. ¿Sí? La Biblia afirma: amigos, este mundo no es su hogar, así que no se acomoden en él. No complazca a su ego a expensas de su alma. Hechos 13:14. No nos adaptemos a este mundo. Procuremos más que nada buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo. ¿Cómo? Precisamente conociendo más del Señor, cuál es su verdadera voluntad y cuál es nuestro verdadero propósito aquí en esta tierra. Cuando medimos nuestro tiempo en la tierra comparado con la eternidad, es como un abrir y cerrar de ojos, pero las consecuencias del mismo duran para siempre. Las obras de esta existencia son el destino de la otra vida. Debemos pensar que por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Siempre, a pesar de todo, en esta vida, en este cuerpo, estaremos lejos del Señor y estaremos tan cerca cuando nosotros nos veamos en la eternidad. Eso se dice 2 Corintios 5:6.
Hace años un popular eslogan motivaba a la gente a vivir cada día. Este es el primer día del resto de tu vida, decía. En realidad sería más sabio vivir cada día como si fuera el último. Matthew Henry acertó. La responsabilidad de cada día debiera ser prepararnos para nuestro día final. Y te lo voy a volver a repetir. La responsabilidad de cada día debiera ser prepararnos para nuestro día final. Necesitamos prepararnos para ese día. Así que a partir de hoy, empecemos a prepararnos. Y aquí viene precisamente nuestra tarea. Día 4. Pensando en mi propósito. Punto número 1. Punto para reflexionar. La vida es mucho más que vivir el momento. No puedes vivir solamente el momento. Necesitas vivir para tu eternidad. Necesitas empezar a crearte, ¿verdad?, un hábito para poder vivir cada día de tu vida con la fe, la esperanza de una eternidad. Versículo para recordar. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. ¿Quieres permanecer con Dios para siempre? Pues entonces necesitas empezar a hacer la voluntad de Dios. Y una pregunta para considerar. Ya que fui creado para vivir para siempre, ¿qué debería dejar de hacer y qué debería comenzar a hacer hoy? Es necesario que en este momento tú te pongas a reflexionar en esta pregunta. ¿Qué debes dejar de hacer y qué debes empezar a hacer a partir de hoy para poder estar en la presencia de Dios? Haciendo la voluntad de Dios es lo primero, desde luego, y vivir con propósito, pero bajando, ¿verdad?, aterrizando esto un poco más. ¿Qué necesito dejar? Bueno, a lo mejor soy, no lo sé, soy una persona que le gusta tal vez salir de casa todos los días, irme a la pachanga todos los días, ¿verdad? Pero si a partir de hoy yo quiero hacer la voluntad de Dios, voy a dejar de irme de pachanga y empezar a hacer la voluntad de Dios. Y así podemos decir muchas cosas más, pero todo está en cada uno de nosotros. Y bueno, solamente me resta despedirme y decirte, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente video, en el día número 5. Así que el día de hoy, el Señor te haga resplandecer su rostro sobre tu vida y tenga de ti misericordia hoy y siempre. Sean ustedes muy bendecidos.